Ante todo, buenas tardes a todos, un cariñoso saludo de mi parte a todos los presentes, porque estáis aquí sentados dispuestos a escucharme para que os hable de un amigo. Os hablo de un amigo que es amigo vuestro y amigo mío, del automóvil. Entonces, para mí es un placer saludaros de antemano y resulta que dispongo de 20 minutos para recorrer los 127 años de historia de nuestro amigo. La manera de recorrerlos es yendo a los hitos más importantes de la automoción. Y efectivamente, ¿qué hito más importante de la automoción que el primer automóvil? Aquí veis esta especie de artilugio, y miré en el diccionario de la Real Academia qué significa artilugio y qué significa artefacto. Artefacto es peyorativo, pero artilugio es un ingenio. Bien, entonces este primer artilugio que veis aquí es el primer automóvil de todos los tiempos. Es el prototipo que hizo Karl Benz en la Alemania de 1886, movido por un motor monocilíndrico horizontal trasero que desarrollaba 0,7 caballos de potencia y que permitía al artefacto desarrollar la velocidad de 18 km por hora. Sin embargo, este artefacto sentó cátedra, y tanta cátedra sentó desde aquel año 1886, año de 1886 que no me puedo resistir a darle algunas pinceladas porque la historia del automóvil va íntimamente asociada a la historia de la humanidad. No olvidéis nunca que el automóvil es una de las emanaciones, si no la mayor, del ingenio humano. Por consiguiente, el automóvil es prácticamente humano. Entonces, que sepáis que este primer automóvil aparece en la Alemania del año 1886. Allí reina el Kaiser Guillermo I. Gobierna un canciller que es el príncipe de Bismarck, y en esa misma Alemania, solo 2 años antes, acaban de crear el mayor invento de la humanidad. En esa Alemania, en el año 1864, han creado por primera vez en el mundo la seguridad social. La seguridad social. Y además, en aquellos años también, han patentado la medicina más famosa de todos los tiempos, el ácido acetilsalicílico, es decir, la aspirina. Bueno, ya os habéis dado cuenta que yo soy médico. Bien. Entonces, en esta Alemania de 1886, aquí nacía un rey, Alfonso XIII, que nace al mismo tiempo que el automóvil, y entonces, para que os hagáis una idea. Bien, pues este automóvil sentó tanta cátedra que cuando llegó el año 1900, ya el libro de la historia del automóvil de Giorgiano, que edita Lord Montagu de Beaulieu, es decir, lo máximo en literatura automóvil, ya repertoria exactamente 455 marcas que han fabricado, o algún prototipo o algunos automóviles. Y de esas 455 marcas que ya había en el mundo cuando empieza el siglo XX, aún viven hoy día 5, que son la Decana, Mercedes-Benz, Peugeot y Renault en Francia, Fiat en Italia y Opel en Alemania. O sea que fijaros qué pronto el automóvil empezó a iniciar su andadura. El siguiente hito que os traigo aquí es el Forte. El Forte es un automóvil que por 4 razones, yo tengo que traerlo aquí, por 4 razones objetivas y poderosas. Razón número 1, fue elegido por la crítica internacional como el automóvil más importante del siglo XX. Razón número 2, la crítica internacional lo eligió como el automóvil más importante del siglo XX, probablemente porque fue el automóvil que empezó a motorizar al mundo. Más todavía, no basta con decir que fue el automóvil que empezó a motorizar al mundo, es que os añado que el primer día del año 1927 había en este planeta en el que vivimos exactamente 28 millones de automóviles. Pues bien, Ford ya había fabricado más de 14 millones de Ford de su modelo T. Lo que significa que por primera vez en la historia, y seguro que por última vez en la historia, hubo un momento, que fueron los primeros días del año 1927, en los cuales en el mundo más de un coche de cada 2 no solamente era un Ford, es que era un Ford T. Más todavía, hay otra razón por la cual hay que traer este automóvil aquí. En 1913, vosotros que sois ingenieros y entendéis de procesos fabriles, recordaréis que se creó la primera cadena de fabricación y se creó en Highland Park. Y en Highland Park lo que había era una factoría Ford. Por lo tanto, el Ford T fue el primer producto industrial fabricado en serie. Y en último lugar, y aquí tengo que hacer una especie de flashback como en el cine,
Sabéis que en este país nuestro hemos fabricado unos 60 millones de automóviles, lo cual nos da una importancia cuantitativa considerable a nivel de fabricantes. Sin embargo, hemos fabricado generalmente coches cuya licencia hemos comprado, o coches cuya fabricación se ha deslocalizado en beneficio de nuestro país. Lo cual significa que hemos fabricado fundamentalmente productos que no fueron productos de nuestro ingenio, a pesar de que cuando nuestro ingenio se puso manos a la obra, creó Hispano-Suiza o creó Pegaso y estuvo a la máxima altura mundial. Pero lo cierto es que hemos fabricado fundamentalmente coches bajo licencia. Pues que sepáis que en una fecha tan redonda como el 5 de abril de 1920, un Ford T salió de las factorías Ford de Cádiz, que al año siguiente se irían a Barcelona. Es decir, el Ford y el modelo T fue el que inició, digamos, la fabricación en masa en nuestro país. El siguiente hito en esta historia es este Cadillac de 1912. Este Cadillac de 1912, ya sabéis que la marca Cadillac es la marca más importante del grupo General Motors, eran sus vehículos de lujo. Este automóvil, un 4 cilindros de 5 litros, viene aquí porque fue el primer automóvil de todos los tiempos con un equipo Delco. ¿Qué significa con un equipo Delco? Pues significa que sus luces eran eléctricas y que no necesitaba esa manivela que ahí le veis, que podía arrancar presionando un botón, lo cual era algo que nunca se había visto en la historia del automóvil. Os añado como anécdota que esa empresa Delco, perteneciente al grupo General Motors, fue la que fabricó el LPV, ese vehículo que anduvo por la superficie lunar en aquel julio de 1971. El siguiente hito es el Lancia Landa. El Lancia Landa, quizás lo conozcáis, es un automóvil italiano de la casa Lancia, la cual vive actualmente unas horas muy tristes, y vive unas horas muy tristes porque la tienen, bueno, iba a emplear un término médico, pero sería un poco fuerte. Y entonces es especialmente triste porque esta marca hizo grandísimos automóviles que pasaron a la historia por la puerta grande. El Lancia Landa viene aquí porque fue el primer automóvil construido con carrocería autoportante, como lo son ahora prácticamente todos. Y aquí tenéis el siguiente hito. El siguiente hito, si alguien vio el Gran Gatsby, la última versión del Gran Gatsby, es el que falta. Si visteis el Gran Gatsby, habréis visto un Auburn azul V12 precioso y habéis visto un Duesenberg SJ absolutamente anacrónico, porque se suponía que estábamos en los años 20 y ese Duesenberg es del 33, un Duesenberg SJ amarillo, que es, por así decirlo, el motor de la película, porque toda la tragedia, todo el drama lo provoca precisamente ese Duesenberg. Bien, pues os hago esta explicación para deciros que Core era una de las tres marcas del grupo Core, que fabricaba el Auburn, el Core y el Duesenberg. Este Core fue el primer automóvil vendido en serie, fabricado en serie, vendido regularmente de todos los tiempos, con tracción delantera. Se lanzó al mercado en noviembre del 29, es decir, un mes después del crack de Wall Street, lo cual explica el relativo fracaso de este automóvil. Efectivamente, los entendidos nos pueden decir que ya había los Miller de tracción delantera en Estados Unidos, que ya había anteriormente los Strata franceses de tracción delantera y los Alvis FE y FD ingleses también de tracción delantera, pero yo le retorcaré que esos automóviles prácticamente se fabricaban a la unidad y no se vendían regularmente, de tal manera que este Core de 1929 hemos de considerarlo como el primer tracción delantera de todos los tiempos. Llegado a este año de 1929, quiero haceros un flashback histórico para que nos situemos. Mirad, 1929 está cerca de 1931. 1931 en este país es un año crucial porque termina la monarquía de Alfonso XIII y empieza la Segunda República. Bien, pues una pincelada. Que sepáis que en el año de 1931, el primer día de ese año, España era el 12º parque automovilístico del mundo. Es decir, solo había 11 países en el mundo que tenían más automóviles que España, y uno de ellos era Argentina. Sigo para encontrarnos con el siguiente hito. El siguiente hito es el Citroën Tracción, pero viene aquí como ejemplo de que probablemente vosotros tengáis la idea de que el Citroën Tracción, que se presentó en marzo del 34, fue el primer automóvil de tracción delantera. No, no lo fue, ya visteis que no, ya visteis que fue el Core. Pero efectivamente, quien la popularizó fue este santísimo Citroën, que aquí lo veis en la última versión a partir del año 52, en la cual la maleta ya tiene tapa, lo que nos permite diferenciar. Y entonces llegamos al hito que yo quería. Enero del 34, el Chrysler Airflow.
Se venía especulando con la aerodinámica de las carrocerías de los automóviles desde tiempos inmemoriales, prácticamente desde el Benz. Sin embargo, el primer automóvil que, por así decirlo, comercializó una carrocería realmente aerodinámica, construida, como decía su propaganda, según normas aeronáuticas, fue Chrysler. Y este es el Chrysler Airflow, que fue un fracaso porque es que era demasiado para 1934. El siguiente hito... Bueno, este es el interior del Chrysler Airflow, que me sirve para ilustrar lo que eran los cuadros de mandos antes, donde la noción de ergonomía brillaba por su ausencia y la noción de simetría estaba en su apogeo, como veis. Cambiad el volante de sitio y da lo mismo. Bien, el siguiente hito es importantísimo. Es importantísimo, aunque es un automóvil que se comportaba como un caracol petardeante. Porque un caracol petardeante es ponerle a este coche un motor de 45 caballos, de 2,5 litros de cilindrada, pero diésel. Por lo tanto, este caracol petardeante es el primer diésel de todos los tiempos, el Mercedes 260D. Este automóvil se lo habrán presentado probablemente a Hitler en febrero del 36 en el Salón de Berlín y probablemente le habrán dicho: excelencia, al lado tiene usted el Hanomag Record, que también ofrece una versión diésel. Luego, primer automóvil diésel de todos los tiempos, presentado en febrero del 36, el Mercedes 260D y el Hanomag Record. Lo que pasa es que como Hanomag ya no fabrica, ya sabéis que la historia la escriben los vencedores, pues aquí tenéis el resultado. Lo único que figura es este caracol petardeante de 45 caballos. Se fabricaron aproximadamente 2.000 unidades de este modelo entre 1936 y 1940 y os añado que se fabricó incluso en versión descapotable. El siguiente hito lo traigo un poco de mala gana. Reconozco que no soy ningún fan del escarabajo. A ver, son coches, y todos los coches son amigos míos. Pero el escarabajo, para mí, no ofrece ninguna de las cualidades más marcantes que yo le pido a un automóvil. Sin embargo, ofrece una gran cualidad que explicó su triunfo, que es la fiabilidad. Ha sido el coche fiable por excelencia, ha sido el coche sencillo de fabricar por excelencia, el coche sencillo de mantener por excelencia, y ha sido el sucesor del Forte en la motorización a nivel mundial. Y lo hizo tan extraordinariamente bien que desde que se presentó este prototipo en mayo del 38, lo hizo tan extraordinariamente bien que hoy día el fabricante de este automóvil es el dueño de Bugatti, es el dueño de Lamborghini, es el dueño de Bentley, es el dueño de Audi, y no sigo. Entonces, aunque solo sea por eso, por lo bien que aprovechó, que jugó sus cartas, porque las jugó muy bien, pues aquí tenéis al primer escarabajo. El siguiente hito nos sitúa en el año 1940. Es un Oldsmobile del año 1940 y es el primer automóvil de todos los tiempos equipado de una transmisión automática y dramática. Por lo tanto, ahí tenemos el primer automóvil automático. El siguiente hito es el Jeep. ¿Qué os voy a decir del Jeep? Que es un automóvil que no necesita carreteras, no necesita calles, es un todoterreno. Es un todoterreno. Es un todoterreno que hoy día se mueve en la ectopia. Permitidme otra vez un término médico. Para mí es un automóvil que es un poco como los embarazos ectópicos. Los automóviles son para circular por donde deben circular. Los embarazos, o sea, un óvulo fecundado, es para que vaya al miometrio uterino y anide. Pues no, hay óvulos fecundados que van a anidar a una trompa y aún encima llegan a término. ¿Qué quiero decir con esta metáfora médica que a lo mejor no soy capaz de explicar? Quiero decir que los Jeeps tienen todas mis simpatías. Cuando yo era médico de pueblo tenía un Land Rover corto para ir a visitar enfermos y bien contento que estaba de mi Land Rover corto. Ahora bien, yo no iba de copas con el Land Rover corto. Yo no iba de viaje con el Land Rover corto. El Land Rover corto era para ir a ver a los enfermos donde no se podía llegar a las casas. Y no sigo. El siguiente hito nos sitúa ya terminada la guerra. Estamos en el año 1946, en Estados Unidos se ha creado una nueva empresa fabricante de automóviles que va a durar solo hasta el año 1955 y se tendrá que ir a fabricar a Argentina a partir de 1958. Esta empresa que fabrica los Kaiser y los Frazer y que los presenta en marzo del 46, así de entrada parece que no nos dice nada, pero sí nos dice mucho por lo siguiente, porque fijaros en los vehículos anteriores, guardabarros, estribos, y más guardabarros y más estribos. Y fijaros que desde que Hobart Darring diseñó la carrocería de los Kaiser y de los Frazer, desaparecieron los estribos y desaparecieron los guardabarros. Los laterales fueron lisos. ¿Tiene esto importancia? Yo creo que sí.
Alguien pensará que no. Bueno, yo ahora he llegado a este señor, yo no tengo nada que decir. Solo os digo una cosa. Me parece una ofensa hablaros de este coche. Para mí es el rey. Para mí es Júpiter en el Olimpo del automóvil. Solo os diré una cosa. Ha de quedar bien claro, y creo que estamos todos de acuerdo, que un automóvil no solo es un vehículo que corre. Un automóvil generalmente es un alarde de tecnología, es un alarde de arte en su carrocería, es un vehículo que acoge a sus pasajeros, que los transporta de manera confortable y de manera segura. Entonces, un automóvil es mucho más que algo que corre. Por eso ya os avanzo que no vais a ver ningún Ferrari, ni siquiera vais a ver un Porsche 911. Que ahí estoy un poco arrepentido. El Porsche 911 debería de figurar. Pero bueno, en fin. Exacto, y ya no digamos un 959. Bien, y ahora tenemos aquí el siguiente hito. Este pobriño, como diríamos en mi tierra, es un Fiat 600 múltiple, que se presentó al público en enero de 1956 en el Salón de Bruselas. Este era un 600 alargado con el eje delantero y la dirección del Fiat 1100 y, como veis, era capaz de transportar pues o 5 personas o incluso 6 personas sin equipaje. Y lo traigo aquí porque me parece de justicia traerlo aquí porque me molesta que venga Nissan y que diga que el Prairie fue el primer monovolumen en el 82, que venga Chrysler y que diga que el Voyager fue el primer monovolumen en el 83, o que venga Renault y que diga que el Espace fue el primer monovolumen en el 84. Señores, el primer monovolumen fue el Fiat 600 múltiple. Bien. Y ahora llegamos a otro coche que también no tengo palabras. Vosotros que sois ingenieros, yo creo que si aquí hay un coche de ingeniero, este es un coche de ingeniero. Alex Isigonis era ingeniero y además debía de ser un ingeniero de chapó. Debía de ser como mínimo un jefe de departamento, ¿verdad, Vicente? Como mínimo. Y este hombre, digo que era un jefe de departamento porque Vicente y él son capaces de colocar a 4 personas y sus equipajes en 3 metros y 5 centímetros. Eso sí es verdad. Sí. Y en menos. En 3 metros y 5 centímetros, En 3 metros y 5 centímetros. Que sepáis que en la historia del automóvil nunca tal se vio, porque el Fiat 500 del 57, que medía 2,99, es un decir que podían ir 2 personas detrás y es un decir que podía llevar equipaje, porque era poco menos que un Smart con maletero. Bien, entonces, el Mini, ¿qué queréis que os diga? Pues os voy a decir una cosa, que yo creo, y no exagero, que es el padre de todos los automóviles actuales, digamos, de gama media y de gama baja. Porque fijaros, cuando salió el Mini, Ford presentó aquel mismo año el Ford Anglia. ¿Qué oferta Ford ahora? Un tracción delantera con motor transversal. Volkswagen tenía el escarabajo. ¿Qué oferta Volkswagen ahora? Pues un Golf, tal, y así sucesivamente. Es decir, si cogéis un catálogo mundial de 1959, veréis que en la categoría de coches utilitarios hay el Dauphin, hay el 600, hay el Volkswagen, hay el Anglia, hay lo que queráis, todos mecánica, tracción convencional o tracción trasera. Luego, ¿quién innova? Vosotros los ingenieros, por supuesto. ¿Y qué hacéis vosotros los ingenieros? Cosas como el Mini. Entonces, al Mini, un grandísimo chapó. Y ahora llegamos al siguiente hito, que nos lleva al año de 1965. Este es el Renault R16. Este podríais decirme que está aquí un poco traído por los pelos, pero si os digo que su parte trasera ofrecía 7 posibilidades de uso, según cómo se dispusieran los asientos traseros y los delanteros, entonces estáis viendo que aquí Renault pensó en los ocupantes y pensó en la habitabilidad que tenía que ofrecer a estos ocupantes. Luego, como el Mini, dispuso el espacio pensando en los usuarios. Bien. Y llegado aquí, estaríamos ya en el año 1977, pero tengo que haceros un pequeño flashback. Os he dicho que en el año 1931, cuando llega la Segunda República, España es el 12º parque automovilístico mundial. Perdón, el 10º parque automovilístico mundial. Cuando termina la República, en el año 1936, España ya no es el 9º parque automovilístico, es el 12º parque automovilístico.
Cuando empieza el régimen de Franco, bueno, no os digo nada porque imaginaros con la destrucción que hubo en la guerra civil, pues el parque automovilístico brillaba por su ausencia. Pero en el año 1975, que es a donde vamos a llegar ahora, cuando muere Franco y cuando empieza el reinado de Juan Carlos, el parque automovilístico español ya no es ni el noveno ni el décimo, ni el duodécimo, es que me estoy liando, noveno, duodécimo, es el 10º parque automovilístico del mundo, el 10º. Y cuidado, ese parque reúne unas características que yo creo que es preciso que os las detalle. Es un parque que se compone en más de la mitad de sus automóviles de vehículos de una marca concreta, SEA. Fijaros lo que es, la gente, pues así, de mi edad, la gente próxima a los 65 años, recuerda que era salir a la calle y si veíamos 100 coches, más de 50 eran marca SEA. Ese parque, en segundo lugar, se componía de un 3% escaso de automóviles importados, porque los automóviles extranjeros, su importación estuvo prohibida en este país desde que terminó la Guerra Civil hasta el año 1980. Y ese parque automovilístico se componía de un 2% escaso de turismos diésel. Luego, el parque del año 1975 es un parque prácticamente monomarca que apenas tiene importados ni diésel. Y veréis lo que os voy a decir cuando os describa el parque del año 2000. Entonces llegamos al año 1978 y tenemos aquí el Mercedes de la serie SLV 116, un automóvil presentado, un grandísimo automóvil, presentado al público a finales del 72, concretamente en septiembre del 72 y además en la Costa Brava. Este automóvil fue elegido coche del año en el mundo en versión 450 SE en el año 74 y este automóvil lo traigo a colación con fecha de 1978, porque desde 1978 el Mercedes de la serie S es el primer automóvil del mundo que puede ofrecer ABS como equipo opcional. Y puede ofrecerlo porque por fin los ingenieros, gracias, desde luego, un jefe de departamento es un jefe de departamento. Y repito, puede ofrecer ABS porque han conseguido dominar, vosotros los ingenieros siempre, han conseguido dominar la tecnología que permite que ese aparatito figure dentro de la dotación del automóvil. El siguiente hito que os traigo a colación es el famoso Audi 4. Por fin os traigo un deportivo, ¿no? Os traigo un deportivo porque, según su creador, don Ferdinand Piëch, el hijo de doña Luisa Porsche, hija de don Fernando Porsche, o sea que fijaros qué pedigrí, o sea, el pedigrí a tope. Pues el Ferdinand Piëch, que fue elegido al tiempo que se eligió al Forte como el automóvil más importante del siglo, se eligió a Henry Ford como el industrial más importante del siglo XX, se eligió a Giorgetto Giugiaro como el estilista más importante y se eligió a Piëch como el ejecutivo más importante de la industria del automóvil. Este hombre, cuando presentó su Audi 4 en marzo del 80 en el Salón de Ginebra, pues puso mucho énfasis en su tracción permanente a las 4 ruedas. En toda la prensa mundial, yo que tengo 15.000 revistas en casa, os lo puedo decir, toda la prensa mundial, pues puso por las nubes esta tracción a las 4 ruedas, pero resulta que los amigos de Lancia con su Delta Integrale ganaron 6 campeonatos del mundo y el señor Piëch con el suyo, ¿cuántos ganó? La mitad. Bien. Y el penúltimo hito que os traigo es otra vez un Mercedes S. Es el Mercedes S presentado en el Salón de Frankfurt de septiembre del 79, pero aquí viene a colación porque en el Salón de Ginebra de 1981 de marzo es el primer coche que se presenta con airbag para el conductor. Por supuesto que en los años 70 había habido coches americanos que habían llevado sacos inflables, palabras textuales, en el volante para atenuar los impactos de los accidentes. Y llegado aquí, pues estamos en el año 2000. Y en el año 2000, tengo que deciros, ¿recordáis que era cuando alguien decía que España iba bien? Pues por lo menos en automóviles iba bien, porque éramos el 7º parque mundial. Éramos el 5º fabricante de automóviles del mundo y
En 1998 habíamos llegado a ser los cuartos fabricantes mundiales. Ahora, según datos del catálogo de la Revue Automobile Suiza de este año 2013, somos el fabricante 12º del mundo. El primero es China, el segundo es Japón, el tercero es Estados Unidos, el cuarto es Alemania, el quinto es Corea, el sexto y el séptimo son Brasil y la India. Después viene México. Después viene Rusia, y después de México y Rusia viene Francia, y después de Francia venimos nosotros. O sea que somos el tercer fabricante de Europa. Pero en el año 2011 habíamos sido el segundo fabricante de Europa. Ya se dijo aquí, el automóvil, nuestro amigo, es el responsable del 12% de nuestros empleos, es el responsable del 15% de nuestras exportaciones, llegó a ser el máximo responsable de nuestras exportaciones y es el responsable del 85% de nuestra movilidad. El 85% de nuestra movilidad. Repito, el 85%. Entonces, este amigo automóvil en el año 2000 era el séptimo parque automovilístico mundial y sus características eran las siguientes. En primer lugar, un 66% de vehículos importados, cuando en 1975 era entre un 2 y un 3%. Un 55% de automóviles diésel y creciendo, cuando en 1975 era un 3%. Y, además, en ese año 2000 es cuando aparece el último hito que yo os traigo, pero que no lo traigo aquí, porque hay quien va a hablar del próximo hito. Mirad, la historia del automóvil es la historia de una esperanza. Es la historia de un amigo nuestro que, como es una emanación de nuestra inteligencia, se adapta, porque ya sabéis que la inteligencia, por lo menos en lenguaje médico, es la capacidad de adaptación. Nada se adapta mejor al medio que el automóvil. Y como el automóvil se adapta al medio, ha comprendido que las reservas petrolíferas tienen fecha de caducidad y está buscando soluciones. Y desde luego ya se atisba alguna solución como la que apareció en Europa justo en el año 2000. Y esa solución se llama Toyota Prius, que tiene por lo menos todas mis esperanzas, como la tienen los automóviles eléctricos, como ejemplariza el Mitsubishi Miep, que ya simplemente ha tenido la hazaña de obligar a Peugeot y a Citroën a comprar su patente para hacer sus respectivos vehículos eléctricos. Entonces, llegado hasta aquí, sin que Vicente no haya hecho otra cosa más que traerme un vaso de agua, que es lo mejor que me podía hacer, no me queda otra cosa más que deciros que ha sido un placer y que creáis en el automóvil y que esperéis lo mejor del automóvil. Nada más, muchas gracias.